Hola a todos, yo soy Jason Jair Fuentes Castrillón, estudiante de Medicina de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Medicina. Esta presentación está enmarcada en el curso Flexible Errores Innatos del Metabolismo. El día de hoy hablaré sobre porfirias y haré unas consideraciones sobre el estilo de vida en esta enfermedad. El contenido que me propongo abordar en esta presentación incluye una introducción sobre las porfirias, hablaré de las crisis de porfiria y en general hablaré sobre algunos aspectos que tienen que ver con el estilo de vida y los cuidados que tienen que tener los pacientes con esta enfermedad. Entonces hablaré sobre medicamentos, factores nutricionales, alimentos, el tabaco, alcohol, el embarazo y la porfiria. Haré otras consideraciones y a manera de resumen hablaré sobre unos puntos claves al final. Bien, las porfirias agudas son enfermedades hereditarias caracterizadas por alteraciones en la producción de alguna de las 7 enzimas que intervienen en el ciclo de formación del grupo hemo. Los defectos son deficiencias y no un déficit absoluto de una enzima específica. En la mayoría de los pacientes con porfiria clínicamente expresa, el nivel de reducción de la enzima es aproximadamente del 50%. Todas las porfirias agudas se heredan de manera autosómica dominante con penetrancia incompleta entre el 1 y 10%, a excepción de la producida por la deficiencia de la ALA deshidratasa que presenta un patrón autosómico recesivo. Existen 8 enzimas en el ciclo metabólico de formación del grupo hemo, con excepción de la ALA sintetasa. La deficiencia en la producción de cada una de ellas es asociada con una forma específica de porfiria. En esta imagen podemos ver el ciclo metabólico de las enzimas de Len y las enzimas involucradas en la síntesis de este grupo que se observan al lado izquierdo, y el tipo de porfiria asociado con la deficiencia de cada enzima hacia la derecha. Las enfermedades que están en recuadro corresponden a las porfirias agudas. Bien, los ataques de porfiria pueden ser precipitados por factores ambientales, ya sean endógenos y exógenos, tanto en portadores asintomáticos como en pacientes que ya tienen la enfermedad manifiesta. Los ataques son 5 veces más comunes en mujeres que en hombres, son más frecuentes durante la segunda y la cuarta décadas de la vida y en pacientes femeninas, y son raros antes de la pubertad. La tríada clásica de los síntomas asociados a los ataques agudos de porfiria solía describirse como dolor abdominal, constipación y vómito, aunque actualmente la tríada se ha modificado y consta de dolor abdominal, neuropatía periférica y cambios en el estado de ánimo. Es importante decir sobre las crisis de porfiria que algunos medicamentos pueden interferir con la vía metabólica de síntesis del grupo hemo al reducir la producción de hemo o incrementando los requerimientos intrahepáticos del mismo al inducir la síntesis de la citocromo P450 para el metabolismo de los fármacos. Las hormonas sexuales se comportan del mismo modo, por lo que en muchas mujeres los ataques premenstruales son comunes. El embarazo representa un riesgo particular en la paciente con porfiria, desencadenando ataques agudos que producen un alto índice de abortos espontáneos, hay tasas reportadas hasta el 12%. Además, la hipertensión asociada puede complicar la gestación y aumentar la incidencia de recién nacidos con bajo peso.
el estrés, la ingesta de alcohol, el tabaquismo, las infecciones, las cirugías o las enfermedades concurrentes también son factores desencadenantes de ataques agudos al interferir con la regulación de la oxigenasa. Es de resaltar que en muchos casos no existe un factor desencadenante aparente. A continuación hablaré sobre varios aspectos importantes para tener en cuenta dentro del estilo de vida de los pacientes con porfiria. Iniciando por los medicamentos, diré que los fármacos son los factores implicados con más frecuencia como precipitantes de ataques agudos de porfirias. Un número importante de medicamentos de uso común ha sido calificado como seguro o no para su uso en pacientes con porfiria. Y se han como establecido unos listados de esos medicamentos. Este listado pues, puede encontrarse en estas direcciones de internet. De igual forma dejaré el enlace en la descripción del video. Además, en la web se pueden encontrar otras páginas institucionales muy serias que tienen este listado. A pesar de todo, el conocimiento sobre la seguridad de muchos medicamentos y otros preparados de venta libre está aún incompleto. Y por otro lado, la respuesta a los fármacos en pacientes con porfiria aguda es muy variable. Entonces, se recomienda a los pacientes con porfiria que mantengan una lista de medicamentos que pueden tomar y que no pueden tomar, y que la lleven consigo siempre. En cuanto a los factores nutricionales, hay que decir que el azúcar tiene la habilidad de disminuir los estragos de las deficiencias de enzimas causantes de la porfiria aguda. El consumo de carbohidratos en diferentes formas puede por lo tanto ser utilizado para contraatacar la activación de la condición porfírica. La reducción de la ingesta calórica puede precipitar la crisis de porfiria. Se deben evitar entonces los periodos, así sean breves, los periodos de ayuno durante dietas para reducir de peso, durante periodos posoperatorios o durante una enfermedad que es recurrente. Por otra parte, el ayuno estimula la activación de la M1 oxigenasa, lo que lleva a una reducción de las reservas hepáticas del grupo M, y por otra parte la hipoglucemia induce una mayor actividad de la ala sintetasa, mecanismos ambos inductores de ataques de porfiria. Se recomienda entonces comer abundantes carbohidratos, preferiblemente los de absorción lenta como pastas, papas, arroz, pan, durante y después de la crisis. Y si esta crisis está relacionada con el ciclo menstrual, hacerlo también unos 3 o 4 días antes de los dos picos críticos del ciclo, que son la ovulación y la menstruación. En todo caso, la ingesta diaria normal de carbohidratos no debería ser menor a 250 gramos. Como norma general, entre los factores nutricionales se recomienda que la ingesta de grasa sea menor del 30% del total de calorías y la de colesterol menos de 300 miligramos por día. Este aspecto deberá ser especialmente vigilado por el médico en los pacientes que hayan desarrollado ya hepatopatías. El uso de sal no necesita ser restringido a no ser que el paciente tenga hipertensión agregada. Es importante no excederse en la ingesta de fibra y esta no debe sobrepasar los 50 gramos por día. Durante la menstruación, y aun si los cambios hormonales inducen la crisis, la mujer debe estar bien hidratada, bebiendo líquidos en buena cantidad y calidad adecuadas, ya que el control hidroelectrolítico es muy importante en esta enfermedad.
Bien, para dar un ejemplo de lo que sería una ingesta apropiada de carbohidratos, eh, una ingesta diaria podría ser 6 tajadas de pan que contiene 55 gramos de carbohidratos, 4 cucharadas de granos o harina que contiene 15 gramos, 4 papas que contiene 55 gramos, 300 gramos de tubérculos y vegetales verdes que en total harían 25 gramos de carbohidratos, 3 frutas, 4 decilitros de leche baja en grasa que harían 20 gramos, 2 cucharadas de mermelada y jalea, 4 terrones de azúcar, que eso harían 10 gramos de carbohidratos en total. Y el total de toda esta ingesta diaria daría para una suma de 260 gramos de carbohidratos. Se dice que no hay de por sí alimentos que desencadenen la condición porfírica, pero existen algunos alimentos que no son aconsejables por su capacidad de inducir la síntesis del citocromo P450 hepática y de la síntesis del grupo hemo, y por lo tanto podrían ser precipitantes de las crisis porfíricas. Entonces no se aconsejan todas las crucíferas, que serían el ajo, las coles en todas sus variedades, el berro, el brócoli, coliflor, mostaza, rábano, repollo. Y también están, digamos, desaconsejados los alimentos ahumados, ya sean industriales o ya sean cocinados al carbón. Bien, respecto al tabaco y al alcohol, hay cosas muy importantes por decir, y es que desde hace tiempo se conoce que diversos productos químicos del tabaco, por ejemplo, como los hidrocarbonos policíclicos aromáticos, son inductores del citocromo 450 hepática y de la síntesis del grupo E. Se ha encontrado también una asociación entre el consumo de cigarrillos y los ataques repetidos de porfiria. El cese del hábito tabáquico puede tener importantes beneficios en términos de salud en los pacientes con porfirias agudas, por lo que todo paciente con la enfermedad que sea fumador debe ser interconsultado a toxicología para su ingreso a un programa de ayuda con el tabaquismo. Y esto podría mejorar su calidad de vida de manera considerable. Respecto al alcohol, la experiencia ha demostrado que las personas que han sufrido un ataque agudo reducen en gran medida el riesgo de ataques posteriores si se abstienen de tomar alcohol durante toda la vida. Entonces se aconseja que aquellos pacientes portadores de mutaciones del gen PBG desaminasa, aunque no hayan experimentado un ataque agudo, eviten tomar alcohol, ya que puede ser en ellos un potente inductor de crisis de porfiria. Muchos pacientes se preguntan por su condición y por si pueden quedar en embarazo, en qué momento lo pueden hacer, tienen dudas sobre esto, si el embarazo representa un riesgo adicional para ellas, y el embarazo y las porfirias ha sido estudiado. Entonces podemos decir que en cuanto a la evolución clínica y pronóstico en este periodo gestacional, en los últimos años se han informado diferentes casos de porfiria durante el embarazo y se ha observado que la porfiria se puede exacerbar con la gestación y que este aumenta la mortalidad materna hasta en un 29%. También la tasa de hiperemesis y de abortos espontáneos es superior si el diagnóstico de porfiria es realizado durante el embarazo. Sin embargo, parece que no está aumentada la incidencia de otras complicaciones propias de la gestación, como lo son el embarazo ectópico y la preeclampsia.
Las crisis agudas de dolor abdominal en estas pacientes son más frecuentes y más intensas debido a los cambios hormonales, pudiendo ser precoces desde las 8 semanas de gestación. Y se han descrito casos de muerte fetal y recién nacidos de bajo peso. Se recomienda entonces para todas las mujeres de las cuales son portadoras, son pacientes con porfiria, hacer una consulta preconcepcional para ajustar muchos detalles sobre el momento de quedar en embarazo, sobre el control de su enfermedad, sobre los riesgos que tiene quedar en embarazo para ella. Bueno, aparte del hábito del tabaco, el alcohol, de la alimentación, aparte del embarazo, pues hay que hacer otras consideraciones acerca del estilo de vida y de las cosas que se han estudiado en pacientes con porfiria y que de allí derivan recomendaciones. Entonces, por ejemplo, respecto a la anestesia local, se recomienda mejor la bupivacaína, que es un anestésico local de larga duración, lo cual puede tener inconvenientes, pero es un fármaco con resultados positivos en el caso de porfirias agudas. La anestesia cutánea y de membranas mucosas puede realizarse con cualquier anestésico local disponible, con tal que no se utilice en áreas muy extensas. Respecto a los anticonceptivos hormonales, hay que decir que son los causantes de muchos ataques de porfiria aguda. Entonces, las presentaciones modernas en dosis bajas pueden ser menos peligrosas, pero definitivamente no son seguras, y es mejor considerar utilizar otros métodos de anticoncepción. En cuanto a la terapia de reemplazo hormonal, la experiencia demuestra que esta terapia posterior a la menopausia, mediante la ayuda de un parche cutáneo adhesivo o la aplicación tópica de un ungüento, es segura en los casos de porfiria aguda. Sin embargo, el tratamiento hormonal utilizado para prevenir el crecimiento desenfrenado de la mucosa uterina está relacionado con un riesgo considerable, y la terapia hormonal por vía vaginal presenta menos riesgos. Las preparaciones de vitaminas y minerales de venta en las farmacias son generalmente seguros para su uso, siempre y cuando no contengan otros componentes distintos a los que aparecen en la etiqueta. Los remedios herbales es mejor evitarlos, puesto que existen extractos herbales que son potentes activadores de la porfiria aguda, tales como las preparaciones que contienen la hierba de San Juan. En cuanto a las vacunas y profilaxis con gamaglobulinas antes de un viaje, se dice que son seguras en caso de las porfirias. Las sustancias utilizadas como medios de contraste en exámenes radiológicos no producen efectos adversos ni tampoco la radiación recibida. El periodo de ayuno necesario para algunas pruebas radiológicas, por ejemplo, de los intestinos, es funesto en porfirias agudas. Entonces, para evitar los daños causados por la privación calórica, se debe administrar glucosa durante el periodo de ayuno. También hay que decir que la porfiria puede ser exacerbada por exposiciones al sol. Esto dependiendo del tipo de porfirias, tal vez una más que otra, pero en general se recomienda que si el paciente ha identificado la exposición al sol como un factor desencadenante, trate de evitarlo al máximo. Bien, y a manera de resumen, diré estos puntos claves que son importantes para tener en cuenta dentro del estilo de vida del paciente con porfiria. Entonces, consumir comidas suficientes en forma regular, con predominancia de carbohidratos, evitar los ayunos, evitar el estrés tanto físico como emocional, dormir lo suficiente en forma regular, evitar ejercicios extenuantes, evitar
consumo de sustancias como alcohol, tabaco o exposición a otros tóxicos, como por ejemplo en los almacenes de pinturas o en las fábricas hay ciertos gases o ciertos tóxicos que se ha demostrado que son desencadenantes de ataques de porfiria. Se debe suspender el consumo de medicamentos naturales en tanto el médico no evalúe como el riesgo que tiene esas sustancias, y contraindicado totalmente los que tienen extractos de la hierba de San Juan, como dijimos. Se debe tratar siempre toda infección porque, como vimos, las infecciones pueden ser inductores de porfirias a través del estrés que generan. El estrés físico, metabólico, la infección siempre es un reto para el cuerpo, ¿no? Tratar siempre de llevar una lista con los medicamentos que pueden ser administrados y cuáles no, también es una herramienta útil para tener en cuenta en los pacientes de porfiria. Bueno, y con eso termino mi presentación. Agradezco a todos los que ven el video. Espero que sea de su agrado y que les ayude. Muchas gracias.